que es parte de la secuencia que vengo trayendo de los maestros ascendidos, con dos personajes muy importantes que han marcado la historia de la humanidad. Después de Jesús son los más importantes, como son Buda y como Mahoma. En el campo espiritual, en el campo en general de la humanidad, han marcado una época y han marcado un antes y un después. Comenzando por el maestro ascendido, conocido como el Buda, que cuando nació se llamaba Siddhartha Gautama, que mucha gente cree que nació en India. Y él nació en un pequeño pueblo del sur de Nepal, ese gran país, o ese pequeño país, pero grande en cultura, enclavado en los Himalayas. Nepal, cuya capital es Katmandú, en el sur de su país, Nepal tiene un pueblito llamado Lumbini. En Lumbini nació el famoso Buda, o Siddhartha Gautama, luego bautizado con el nombre de Buda Chakya, porque era el pueblito o la comuna donde él se estableció a vivir y donde él empezó a enseñar sus conocimientos espirituales. Miren, con la fecha de nacimiento, con la fecha de ubicación histórica de los maestros, en el caso de Buda, hay algo muy curioso. Con Jesús, que lo vamos a ver en el último programa de esta serie, en la semana más arriba, porque la próxima siguiente va a ser un musical conmigo. En la otra arriba, en la tercera semana de este mes, vamos a terminar el ciclo con el gran maestro Jesús. Con Jesús se ha discutido mucho sobre su fecha de nacimiento. Bueno, con Buda la cosa es más compleja. Primero es más antiguo que Jesús. Y en segundo lugar, porque la diferencia de fecha no es de unos pocos años como Jesús, sino de muchos años. Hay una fuente que dice que Buda nació en el 623 a.C. en Lumbini, al sur de Nepal. Y hay otra fuente que dice que nació un poco más cerca de Jesús, que nació en el 463 y murió en el 383. Miren, yo no me atrevo a decidir en cuál nació, eso no importa mucho. Lo importante es que fue antes de Cristo y que Jesús, que lo vamos a ver en el último programa, que es el que más conocemos la mayoría de los que estamos en el mundo occidental, aprendió mucho de Buda. O sea, Jesús le debe mucho de sus enseñanzas, las aprendió de las enseñanzas dejadas por Buda. Ahora, la pequeña historia de Buda, ¿cómo llegó a ser un maestro ascendido? Fíjense. Todos sabemos, por ejemplo, que Jesús fue un carpintero y que dedicó los últimos años, que no fueron muchos, a la vida pública de la predicación. Pero Buda estuvo muchos años predicando. Buda estuvo 42 años en su vida espiritual. Pero adivinen, a más o menos qué edad comenzó su camino espiritual. Él comenzó ya mayor, porque Buda se calcula que duró 120 años. Y Buda, al igual que Mahoma, a quien vamos a ver hoy también, fueron dos maestros que vinieron de la nobleza. Buda era un príncipe de ese pequeño pueblo donde nació, y él vivía una vida de palacio, como un príncipe.
vivía en la opulencia, vivía en la riqueza material, vivía en la comodidad, en un confort muy grande, en el mundo material. Pero ya transcurrido muchos años, unos dicen que 40, otros dicen que 50, él se cansó de esa vida de palacio y renunció y comenzó a deambular por el mundo. Comenzó a caminar como cualquier indigente por el mundo, porque él se sentía muy solo interiormente, muy sufrido, sentía mucho dolor interno. Y él decía, y estaba seguro, porque lo había experimentado por carne propia directamente, que la vida de riqueza material no lo hacía feliz. Entonces decide irse a caminar. Y en ese caminar por la vida, oigan bien, aproximadamente a los 70 años largos, un día decidió, ya debilitado físicamente, mentalmente, decidió entregarse a la voluntad de Dios, porque él tanto lo deseaba, y se va a la sombra de un árbol de una especie llamada Bodhi, que la hay en la India, muy típica de esa zona, en Nepal, en India, en Tíbet, en esa parte del oriente asiático. Entonces, él se sienta debajo de ese árbol prácticamente a morir, a fallecer. Pero como yo les he explicado hace 2 programas atrás y en el programa anterior sobre maestros ascendidos, los maestros ascendidos, como la palabra lo dice, ascienden. No transitan el sufrimiento de muerte física que nosotros padecemos común y corriente. Entonces, él en esa meditación, de pronto, un buen día, obtiene la iluminación y llega al famoso estado que se denomina en el budismo el estado del nirvana, es decir, un estado de plenitud espiritual, de felicidad, de serenidad, de paz, de amor, un encuentro con su ser interno, y es entonces cuando le revelan todos esos principios y conocimientos que él dejó en esa famosa doctrina. Muchos le dicen doctrina filosófica, otros lo llaman escuela espiritual y otros lo llaman religión. Todo depende del país, el lugar y la escuela que lo identifique. Porque al igual que en el cristianismo existen muchas corrientes cristianas que siguen a Jesús, en el budismo hay muchas corrientes o muchas escuelas que practican budismo. En Occidente, el más conocido es el budismo llamado budismo Zen. Y todo el mundo cuando le hablan de Zen, lo identifica con Buda, automáticamente. Resulta que el budismo original, les estoy diciendo que nació en Nepal. Y la gente cree que el budismo Zen es de la India y no es el mismo budismo. La escuela Zen es china, es budismo chino. Y la palabra Zen es japonesa, que es otro tipo de budismo. El budismo Zen japonés, que es quien le dio ese nombre Zen, porque ese vocablo es japonés, es la traducción de la palabra Shan en chino. En chino, el budismo más practicado es la escuela Chan. Y a su vez, la palabra Chan, China, proviene de la palabra original de Siddhartha Gautama, el Buda, de Nepal, del sánscrito, que significa Dhyan.
meditación. Entonces, fíjense, la palabra Dian se convirtió en China en Chan y en Japón se convirtió en Zen. Y a nosotros nos ha llegado en Occidente, América y Europa, básicamente las enseñanzas del budismo Zen. Pero el maestro es uno, Buda. Igual que hay infinitas corrientes del cristianismo, pero el maestro es uno, Jesús. Entonces, ya sabemos más o menos la época histórica, cronológica y el lugar de nacimiento y de dónde viene esa palabra. Buda significa el iluminado y el estado de plenitud espiritual del budismo se llama nirvana. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los principios que el Buda dejó? Porque ustedes siempre ven que las personas que practican budismo o los mensajes que hay en las redes, los videos que pasan en YouTube, en todas las plataformas, en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas pasan siempre al budismo identificado con serenidad, tranquilidad, control, paz. Bueno, ya les explico de manera muy sencilla. Los 5 fundamentos o los 5 principios que rigen el budismo, cualquiera sea la escuela, cualquiera sea el lugar o país donde se practique, el Tíbet, Nepal, la India, Japón, China. Miren, en todos los países, incluyéndonos a nosotros en América y en Europa, que hay escuelas budistas. ¿Ok? Independientemente del lugar, los 5 principios son compasión, sabiduría, dulzura, paz y prosperidad. 5 principios. Y en el quinto principio, en el de la felicidad, es cuando la persona llega a experimentar lo que llaman el nirvana, lo que experimentó el maestro Buda debajo del árbol Bodhi. Entonces, la persona que practica budismo tiene que ser una persona solidaria, tiene que cultivar la solidaridad y el amor incondicional hacia los demás, porque es una persona compasiva. Tiene que practicar el estudio y el discernimiento, porque tiene que ser sabio, tener sabiduría, sobre todo la sabiduría interior, la sabiduría de la vida, que es diferente a la instrucción del conocimiento intelectual del hemisferio izquierdo, lógico racional que nos enseñan en las diferentes escalas de educación o de formación educativa. Es muy diferente. El tercer fundamento, que es la dulzura, es el ser amoroso, solidario, cariñoso, incondicional con los demás. Viene siendo un estado de dar, del Dharma, que es muy importante para el budismo. Ellos tienen un símbolo específico de los rayos del Dharma, del enseñar, del prestar servicio. El cuarto elemento o cuarto principio, la paz. La paz es la serenidad. Es la serenidad que ustedes ven en la posición siempre sentado, que se llama en japonés Sachen, que es meditación en posición sentada. Eso es todo lo que significa Sachen. Entonces la persona está con los ojos cerrados, este mudra, el mudra del loto. Y finalmente tenemos la felicidad, que es ese estado de plenitud, de gozo, de alegría, que a las personas que practican, que tienen ya muchos años practicando budismo, prácticamente viven feliz. Y viven feliz con un desapego material increíble. Porque una de las cosas que aprenden, porque su maestro lo experimentó, su maestro fue un príncipe, Buda fue un príncipe,
y experimentó que la vida de palacio, que esa vida de nobleza, que esa vida material de riqueza, no hace feliz. Entonces, el budismo es una persona que se conforma con poco y con cualquier cosa es feliz, porque ya han dominado la compasión, son muy sabios, son muy dulces, muy cariñosos, muy tiernos. Entonces, con esas tres variables, más un estado de paz interno muy grande, el último de la felicidad se da por consecuencia, por añadidura. Ahora, ¿qué se le revela a la persona que practica budismo? Miren, como siempre, todas estas escuelas son escuelas iniciáticas en donde la mayoría de los conocimientos que se enseñan, las personas que los reciben lo guardan para sí. No se lo transmiten a otros, sino que cada quien que es compañero de esa escuela o de esa religión, en el templo budista donde están, ellos, cada quien siente su verdad y su mundo interior como ellos lo deben vivir, cada quien con su vida, y comparten algunos rituales comunes que el maestro enseña, pero todos pasan por una realidad individual. ¿Ok? Entonces, las personas se les enseña en esta última etapa, ya cuando han logrado la compasión, la sabiduría, la dulzura, y esa paz, esa serenidad, se les enseña lo que llaman el sutra del loto. Es decir, aquel conocimiento que en el budismo revela ya un control total de sí mismo, un encuentro con la divinidad que tenemos dentro todos los seres humanos y con esa paz interior que debe caracterizar a toda persona que esté en el sendero budista. Entonces, ya se imaginan por qué un budista no suele caer en violencia, no suele estar peleando, discutiendo, guardando rabia, odio, resentimiento, porque está sometido a un proceso de depuración interna. ¿Con cuál herramienta? La herramienta que conocen todas las culturas orientales y muchas de las culturas occidentales están manejando hoy en día. La meditación. El llevar una vida de meditación permanente, diaria, constante, en todo momento, en todo minuto, en toda hora, es lo que los hace a ellos vivir en ese estado de plenitud y gracia interior y de control. Y por eso son personas que tienden a enfermarse físicamente poco, porque tienen controlada la mente, controlado el espíritu, y básicamente mueren longevos, de 80 años en adelante. Fíjense que Buda se calcula que murió de 120 años. Y murió por ascensión, como buen maestro ascendido. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer o algún aporte que me quieran hacer? O si hay alguna persona acá que practica el budismo, por favor, me lo hace saber. Nadie practica el budismo, pero sí sé de algunas personas que practican meditación y han practicado meditación. Por lo menos ahorita aquí en la pantalla estoy alcanzando a ver una. Pero por su privacidad no lo voy a decir. Es mujer. Bueno, ahora me voy a referir a Mahoma. Mahoma es otro gran maestro ascendido que junto con Jesús, como dije al principio del programa, son los que han marcado mayor trascendencia en la humanidad terrestre de hoy en día. Recuerden de hoy en día, porque miren, Jesús es muy reciente y Buda es muy reciente para lo que fue el maestro, por ejemplo,
San Germain, que ya sabemos que fue 12.000 años antes de Jesús, en la Atlántida, y para los maestros que vinieron hace 2 millones de años a la Tierra. Entonces imagínense ustedes que estamos hablando apenas de siglos. Entonces Mahoma es más nuevo, es más reciente, es después de Jesús, y está ubicado, nació en la Meca, eso queda en Arabia Saudita, en la ciudad de la Meca, y murió en la ciudad de Medina, en Arabia Saudita. Él murió de apenas 62 años. Él nació en el año 370 y murió en el año 370 y murió en el 432. 30 más 32 murió de 62 años. Fíjense, murió casi de la mitad de la edad que murió Buda, de 120 años. Eran otros momentos, otra época, porque él vino después de Jesús, revolucionó el mundo Jesús con sus enseñanzas, y además Mahoma estaba en otro país, que no estaba en una misma realidad cultural que Nepal, que India, que China, que Japón, en el momento que él nació. No me lo van a creer si son personas que nunca han escuchado hablar de Mahoma, que Mahoma fue militar. Mahoma fue militar, duró 62 años aproximadamente, y hasta los 40 años no se inició en el mundo espiritual. Él fue militar exitoso. Ya ustedes se imaginan lo que es ser un militar exitoso. O sea, una persona que ganó batallas, ganó guerras y quizás cuántas personas mató. Ahora Mahoma, un buen día, decide dejar las armas porque le comienza a traer, como todos estos grandes maestros, que ya vienen por destino, como lo expliqué en el primer programa de Maestros Ascendidos. Quien desee verlo me escribe a mi WhatsApp, que al final siempre lo repito, y yo le envío de YouTube el programa de los Maestros Ascendidos. Entonces, Mahoma, como Maestro Ascendido, se introdujo en una cueva a meditar, buscando apartarse, así como lo hizo Buda bajo un árbol. Mahoma se apartó en una cueva, mucho más fuerte, el aislamiento del mundo exterior, pero él físicamente estaba bien. Pero él tenía la inquietud espiritual de la necesidad de una conexión con algo más allá de esta dimensión, con algo divino. Y es entonces cuando en esa meditación se le revela el conocimiento y se convierte en otro maestro ascendido, en otro profeta más, y funda una religión monoteísta llamada el Islam, con adoración al Supremo Dios Alá. Entonces se dan cuenta cómo son las iniciaciones de estos grandes maestros, muy sencillas. Sin embargo, la gran huella que dejan, así será el conocimiento que les revelan de la fuente divina, tan grande que se convierten en guías en ese momento de su pueblo, de su tierra, y trascienden barreras, fronteras, religiones, sexo, nacionalidad, condición económica. Todo eso lo trasciende, tanto el budista como el musulmán. No hay que tener determinada etnia o determinada raza, eso es falso. No hay que tener determinada condición económica, no hay que ser hombre o mujer. Sin embargo, en el islamismo hay ciertas costumbres culturales que no son iguales al cristianismo, ni son iguales a la renuncia material extrema del budismo, porque el cristianismo está intermedio. Los musulmanes sí son dados a disfrutar de las riquezas materiales, porque de hecho Mahoma tuvo históricamente
que se le conocen 12 esposas, porque en el islamismo los musulmanes practican la poligamia, a diferencia del cristianismo que practican la monogamia. Mientras Jesús practicaba la monogamia y era casto, guardaba el voto de castidad, aunque tuvo una esposa. Eso lo vamos a hablar en el próximo programa sobre Jesús. Vamos a hablar cosas fuertes que algunos estarán o no de acuerdo, pero yo como siempre les digo, yo no tengo la verdad absoluta, yo solamente soy un investigador, un practicante de mucho de lo que digo, pero otras cosas simplemente investigo y transmito para que cada quien con el libre albedrío decida aceptarlo o no e investigarlo más a fondo. Entonces Mahoma tuvo 12 mujeres, practicó la poligamia, fue militar. Sin embargo, los últimos 20 años de vida lo dedicó a la práctica espiritual. Y sus enseñanzas están establecidas en el famoso libro del Corán. El Corán viene siendo para los musulmanes lo que es la Biblia para los cristianos. Incluso en el Corán citan muchas veces a Jesús y lo citan como el Mesías. Y Mahoma le guarda respeto a Jesús, porque así como Jesús le guardó respeto a Buda y aprendió de Buda, Mahoma aprendió de Jesús. Y fíjense lo que hacemos los seres humanos actualmente. Vivir en guerra, cristianos con musulmanes, y en guerra con todo el mundo, hasta con nosotros mismos, empezando por allí. Como decía el famoso maestro y monje norteamericano Thomas Merton, que una vez lo dije en un programa que hablamos sobre la paz, en su libro Paz Individual, Paz Social, él dice que la violencia comienza por la infidelidad que nos tenemos a nosotros mismos, la infidelidad que tenemos a nosotros mismos, o sea, el autoengaño que nos hacemos. Y por ese no ser sincero con nosotros mismos, es que tenemos problemas con los demás. Y es donde vienen la envidia, el rencor, el odio, el resentimiento, todos esos atributos negativos, todos esos defectos, todas esas debilidades que tenemos los seres humanos actuales. Entonces estamos terminando el primer cuarto del siglo XXI y todavía estamos en guerra por cuestiones religiosas, en guerra por cuestiones ideológicas, políticas vacías, absurdas, en guerra por cuestiones económicas, materiales que no llevan a ningún camino feliz, porque como ustedes habrán oído decir, cuando nos toque partir, somos como el ajedrez, en donde el rey, la reina, van en la misma caja guardados que los peones. Es decir, que independientemente del nivel cultural, de instrucción, económico, de la ideología política que profesemos, de la religión que practiquemos, todos vamos a ir a la misma dimensión. Todos vamos a abandonar este cuerpo físico y vamos a ir a una morada espiritual. ¿Qué les parece? Y todavía seguimos en este plan. Bueno, entonces Mahoma, ¿qué es lo que promete Mahoma? Una manera muy sencilla. ¿Cuáles son los fundamentos y principios prácticos de los musulmanes? Fíjense ustedes, aunque ustedes no lo crean, viven en guerra. Incluso la corriente extremista, que yo lo dije en el programa anterior, que para mí no son musulmanes verdaderos, para mí son terroristas disfrazados de musulmanes, que se cobijan en esa religión, en ese maestro que tiene gran influencia mundial, para decir que son seguidores de Mahoma. Pero miren, Mahoma no, a pesar de que fue militar, no profetizaba el terrorismo, ni esa violencia absurda de ISIS o del Estado Islámico. El Mahoma lo que estableció fue la práctica de la meditación. La práctica de la meditación diaria y estar en estado de paz y conexión divina todo el tiempo con Alá, con Dios, sencillamente. Todo lo hacen en función de Alá.
para todo lo que van a hacer en su vida diaria, cotidiana, en su vivienda, en su trabajo, en todo, siempre Alá por delante, Alá por delante. Si ustedes han visto películas, han visto novelas, han visto algunas escenas reales de la vida de los musulmanes, todo lo hacen en nombre de Alá. Y Alá es la palabra que más pronuncian durante el día. Porque además Alá en sí es un mantra, igual que decir Jesús, igual que decir yo soy, como Saint Germain. Igual que el silencio para los budistas. El sonido del silencio es un mantra, así como lo es en la música. Y aquí saludo al maestro Juan Flauta, como suele llamarse él en Instagram, de aquí de mi tierra, un gran maestro, un gran músico, y él sabe la importancia del silencio en una partitura musical, en la música. Entonces, el silencio y la meditación son parte de la cultura de un musulmán, de un verdadero musulmán, un seguidor de Mahoma, de Alá. Entonces, ¿cómo se explica que hay una guerra todavía entre judíos y palestinos? Entonces, fíjense ustedes que cuando uno se remonta culturalmente, históricamente, a la investigación, al estudio de todas estas corrientes filosóficas, religiosas, metafísicas, iniciáticas, se da cuenta de que estamos viviendo, la mayoría de los seres en el planeta, estamos viviendo en un total error, en total confusión. Por eso que yo dije en un programa que a mucha gente no le gustó, porque me lo escribieron por WhatsApp, que es mentira que estamos en un despertar. Mire, el verdadero despertar viene, el verdadero despertar de conciencia viene cuando el ser humano aprenda o aprendamos a vivir en paz consigo mismo y en paz con los demás. Como dice Tomás Merton, o como decía el famoso Tomás Merton, allá por mitad del siglo XX, el siglo pasado, si no hay paz individual, no va a haber paz social. Entonces, empecemos por cultivar la paz interna, por cultivarnos a nosotros mismos, y van a ver que eso se expande de manera como las cartas del dominó, van cayendo una por una. Entonces, les quiero decir con esto de que tanto el budismo como los musulmanes son religiones trascendentales muy seguidas en la humanidad, aunque no son las más seguidas. Ya les expliqué que la religión que tiene más seguidores en el mundo por la cantidad de población que alberga es India, que es el hinduismo, que es una de las tantas religiones que tiene la India. Pero ustedes saben que la India ya pasó en población a la China como primer país poblado del mundo, con más o menos 1.600 millones de habitantes. Dejó atrás a China con 1.400 y algo. Entonces, de esos 1.600 millones de habitantes en India, en su mayoría son del hinduismo. Por eso es la religión más seguida del mundo. Disculpen que esté observando el reloj porque ahora tengo un programa seguido con este en otra plataforma para otro país. Disculpen por hoy. Entonces, los musulmanes y los budistas son personas del Asia, son personas que siguen como método común la meditación, el control mental, con la diferencia, como les digo, de que los musulmanes aceptan la poligamia y además de eso la riqueza material para ellos es tan importante como la riqueza espiritual. A pesar de que Mahoma, una vez que él inicia esos 20 años últimos de vida, a los 42 años de predicación de la verdad que le fue revelada, a pesar de todo lo que divulgó y enseña en el Corán, fíjense que los musulmanes
no practican las cosas como debieran ser. Y si nos ponemos a revisar, los cristianos tampoco cumplimos con los deberes cristianos como deben ser. Y así sucede en todas estas religiones, en todas estas escuelas iniciáticas, que los adeptos, los discípulos no cumplen con las normas establecidas, con los reglamentos internos. Y la culpa no la tiene el maestro, la culpa la tiene el discípulo, la tenemos nosotros. Entonces no le estemos echando la culpa al otro de los problemas nuestros. Primero a nosotros, si ya después vemos que nosotros no somos la causa del problema que hay con otra persona, que ya es evidente que la otra persona no quiere aceptar su error, y ahí es diferente. Pero tenemos que comenzar siempre por nosotros mismos. Si yo fuera una persona que no tuviera hábitos sanos de vida, yo no pudiera estar sentado acá delante de una pantalla que me están viendo en muchas partes del mundo, enseñando conocimiento del cual soy un hipócrita. Es decir, no creo en nada de ello y no practico nada de ello, y además de eso, hago todo lo contrario. Entonces, si yo soy una persona violenta, no soy amoroso, no soy sincero, ni con mis familiares, ni con mis amigos, ni con mis vecinos, ni compañeros de trabajo, ni conmigo mismo, entonces estoy siendo un hipócrita. Y de eso no se trata. Se trata precisamente de dar el ejemplo con las acciones que uno hace. Y hay algunas personas que están acá presentes en la sala que me conocen de años atrás y saben que les estoy diciendo la pura verdad. Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer sobre Mahoma y sobre Buda como maestros ascendidos que fueron? No me voy a meter en detalle más profundo de cada religión, porque en verdad ni soy budista, ni soy musulmán, soy cristiano. Y respeto a cada quien con su libre albedrío de su creencia, de su fe, de su práctica religiosa, filosófica, metafísica, iniciática, como lo quieran llamar. Y además de eso, de la costumbre de vida que deseen llevar. Pero hablando de ¿por qué sigue la guerra por Jerusalén? Miren, esa es una pregunta tan difícil de responder que si lo hago, miento. O si lo hago, puedo tener razón. Porque hay muchas respuestas verdaderas y muchas respuestas falsas. La discusión esencial es la famosa tierra prometida. Se están disputando un territorio que desde tiempos atrás, antes de Jesús, ya ese era un territorio deseado por muchos. Cuando Jesús viene a este planeta y se dice que nació en esa zona, en ese país llamado hoy en día Israel, porque Israel es un país nuevo, fundado en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, como país, no como cultura. Los israelitas existen de toda la vida. ¿Qué sucede? Que los musulmanes reconocen 5 maestros con Mahoma. Reconocen 5 maestros. Reconocen a Noé. Reconocen a Moisés, a Abraham, a Jesús y a Mahoma. A esos 5 maestros. ¿Cuál ha sido el más importante? Jesús, que a su vez le enseñó las bases del conocimiento que profesa o profesó o predicó Mahoma. Entonces, ¿cuál es el pique, el celo que hay culturalmente desde Mahoma hacia acá? Por la tierra prometida, a ver quién es dueño de esa tierra. Y para los palestinos,
los que viven hoy en lo que llaman Palestina, no quieren reconocer que los que viven en otro pedazo de tierra, que son los israelitas, o de la religión hebrea, que no siguen a Mahoma, sino que siguen a David y a Jesús. Entonces ellos discuten por ver quién tiene el dominio de esa tierra, porque esa es la tierra del Maestro, Jesús. Ellos dicen que a ellos les pertenece esa tierra. Pero fíjense que realmente no es así. Es mi posición de vista. Y ahora les voy a hablar como antropólogo que estudié antropología. Culturalmente, ¿en dónde nació Mahoma? En Arabia Saudita. No nació en esa zona donde están discutiendo los palestinos. En cambio, en esa zona sí nació Jesús. Ahora, exactamente, si nació en tal ciudad o en tal, bueno, eso también es otra discusión. Pero eso lo vamos a conversar en el próximo programa. Repito, no la semana próxima, sino la otra semana arriba, es decir, aproximadamente el jueves 20 de este mes. Los programas en general son los jueves. Lo que pasa es que no ha habido buena interconexión a nivel de internet. Entonces, hoy sí hemos tenido, ahorita estaba empezando a llover, pero se calmó. Entonces, quiero dejar ese tema de Jesús para ese programa, que va a ser un poco polémico, porque seguramente mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo y otras van a estar en acuerdo. Yo les voy a decir varias fuentes que yo he tomado para hacer ese programa, como suelo hacerlo, porque soy investigador, fui docente universitario por 30 años en la Universidad del Zulia, y por supuesto que tengo muchos años enseñando en el mundo holístico y aprendiendo también, y sé respetar las fuentes de información y los conocimientos, aparte de lo que son revelados o que uno adquiere en estado de meditación. Bueno, como voy a tener que ir terminando por razones de compromiso con otro programa, a las 8 exactas arranca el otro programa y ya faltan solo 5 minutos. Entonces, quiero darle las gracias por haberme acompañado una vez más en este programa de Solario. Falta un programa de la serie de 4 programas de Maestros Ascendidos. Repito, quien desee me escribe por WhatsApp al más 58 412 079 298 y con mucho gusto le hago llegar los videos de YouTube, porque este programa yo lo subo a YouTube, le corto el tiempo de espera y cualquier pregunta que me quieran hacer me la hacen directo a mi WhatsApp. Y con mucho gusto. Bueno, se están presentando profesores y músicos de trayectoria. Por acá no sé si este es el profesor de música o es mi primo, Roberto Borque, porque hay un profesor de música que se llama igual que él. Yo creo que es mi primo, porque yo no creo que el profesor Borque, creo que nunca ha visto un programa mío, aunque me sigue en Instagram. En cambio, el señor Juan, famoso músico, sí me ha visto en otros programas. Y también está otro artista, arquitecto, Luis Gómez, que se acaba de anexar al programa. Bienvenido, Luis, salud. Y bueno, una vez más me despido, como siempre, dándole las gracias. Nos vemos el próximo jueves 13 en un homenaje musical al Día de los Padres que se celebra aquí en Venezuela el domingo 16, el próximo domingo. Un programa que voy a realizar con mi hijo Juan Andrés González, guitarrista clásico. Una vez más, muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Chao.